This is Steve Zeltzer with Pacifica KPFA Workweek Radio. This afternoon, we're interviewing Guadalupe Ibeth Luquin Montaño, the National CNTE Executive Member from the Teachers Union in Mexico. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Luquín. Yo pertenezco a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México. Vengo de la sección 18 de Michoacán. Good afternoon. My name is Guadalupe Luquin, and I am a member of the National Coordinating Body of the Educational Workers of Mexico, and I belong to the Section 18 of Michoacán. Now, there have been struggles in Mexico to defend public education, and maybe you can talk about the history of the struggle for public education in Mexico. Bueno, nosotros empezamos una lucha en defensa de la educación pública cuando nos dimos cuenta de que había una serie de atentados contra la misma educación, una serie de políticas de tipo neoliberal que se estaban implementando en nuestro país y que la educación era como un instrumento que podía ser utilizado para controlar o para mediatizar al pueblo. Entonces nosotros... Well, basically we started struggling and fighting against the destruction of public education because we realized that it was coming under a series of attacks that were being carried out by neoliberal policies and being implemented. And basically, education in this respect was being used as an instrument to control the population. And I'm sorry, she wants to continue because I asked her to pause. Nosotros decidimos salir a defender la educación y lo hacemos a partir de haciendo un llamado a los compañeros y compañeras del país de que era necesario hacerlo. Todo esto tiene que ver con esta implementación de la reforma educativa, que en realidad no es educativa, es administrativa y laboral, y lo que busca es acabar también con los derechos de los trabajadores del país. And so one of the things that we did was we started organizing in defense of public education by calling out and organizing our compañeras and compañeros, also fellow teachers, and basically to organize against the implementation of what is called an educational reform, but in reality, it's not an educational reform. It's more of an administrative and labor reform, which is what they're trying to do. Is they're trying to destroy the rights of the educational workers. Desde el 2013 venimos dando esta lucha, pero ahora en 2016 con lo que fue una de las leyes que se aplicaron de esta reforma, que es una ley en evaluación, nosotros emprendemos esta lucha con más fuerza, en la cual decimos que no aceptamos esta evaluación que nos están implementando. So starting 2013, actually, we were struggling against this educational reform law. However, in 2016, one of the laws of the educational reform was being implemented, which has to do with an evaluation, basically a system evaluation, which we formed a strong opposition against this one. La evaluación lo que realmente busca es a partir de un examen justificar un despido masivo de profesores, un despido en el cual los maestros se tienen que someter a este examen estandarizado y a partir de ahí el gobierno decide quién es idóneo para estar enfrente de un grupo de niños y quién no es idóneo. Entonces, ante esto nosotros decimos que es una injusticia para los profesores y las profesoras, porque cada uno de nosotros pues tenemos una formación que adquirimos en las diferentes normales públicas del país. Entonces creemos que con esto aniquilan ese derecho que nosotros tenemos a permanecer con una plaza base que habíamos conquistado desde hace mucho tiempo. So basically, what has to do with the evaluation system that the government started implementing was basically this evaluation system is a justification to lay off a massive layoff of teachers by implementing a standardized testing of the teachers, and that way they could basically
state which teachers would be able to teach, which ones would be allowed to teach, and which ones would not. However, we find that this standardized way of doing things is completely unjust because it doesn't take into consideration the fact that these teachers from the many different areas of Mexico have been trained to be teachers from the specific and particular areas, and it also takes away the basic right of having teachers posts, the civil posts that correspond to teachers. It takes away their employment rights as well to be a teacher, the function that they've been doing throughout these years. Ajá. Desde la aplicación entonces de esta evaluación, nosotros salimos a las calles, salimos a los diferentes lugares públicos, sobre todo donde se iba a aplicar la dichosa evaluación. Cuando nosotros salimos a estos espacios, el gobierno entonces, la respuesta que nos da a esta movilización que nosotros tenemos es el uso de las fuerzas policíacas del Estado. Entonces, en cada una de las sedes de aplicación, nosotros primero hicimos lo que fue la desobediencia civil y pacífica, donde nosotros como maestros decidimos no presentarnos al examen. Pero aún así hicimos actos en los diferentes lugares donde fueron las sedes de aplicación y exigíamos desde ahí que se terminara esa evaluación. And so what we did was we went out to the streets and to all these public areas, as well as to the actual sites of where these the evaluation tests were supposed to be taking place. And the response that we got from the government, based on our mobilizations of the teachers, was a very forceful response by the armed forces, by the police, against teachers. And at first we were involved in peaceful civil disobedience, and in fact, one of our civil disobedience acts was the teachers not participating or not taking part in the evaluation testing process. And then we also had different mobilizations and different events going on at the actual sites where we presented ourselves, but in opposition to the testing. Ajá, desde ese tiempo nosotros venimos exigiéndole al gobierno de la República que nos dé un espacio de diálogo para poder nosotros plantear dentro de los espacios de gobierno que nosotros no queremos esa evaluación, pero al contrario, la respuesta que hemos recibido por parte del gobierno es la represión, y la represión pues se ha visto de diferentes formas, ¿no? Una primera fue una represión física, donde los compañeros pues se enfrentaron a golpes con los policías. Bueno, más bien los policías nos dieron golpes a nosotros, nos reprimieron en bastantes ocasiones. Otra tiene que ver con el encarcelamiento de diferentes compañeros, algunos por mencionar, ¿no? De los dirigentes, por ejemplo, de la sección 18, de la sección 22 de Oaxaca, donde los encarcelan y los llevan a cárceles de alta peligrosidad, como si fueran los delincuentes más peores que hay en México, ¿no? Entonces nosotros decimos que esto es injusto, este tipo de represión, y la otra represión tiene que ver con lo que pasa en Ochitlán, en Oaxaca, donde los compañeros pues son atacados, ¿no? Por las fuerzas policíacas del Estado. Nosotros reprochamos estos actos, pero sabemos que esto responde a toda una política criminal que ha implementado el gobierno de Peña Nieto. The other thing is that one of what we have been demanding is that the government allow for some dialogue, so that we can talk to them and they would listen to our demand that this evaluation law not be implemented and to be revoked. However, the response that we've gotten from the government has been at least three different kinds of responses. One of them has been basically the repression has been very, very difficult. There's been physical repression where we've been our colleagues, our teachers have been beaten up by the police forces. Also, they have been jailed and detained. And in fact, detained and sent to prisons, high security prisons, as if they were some delinquents, in prisons that are far away from their own states, in particular the Section 18 as well as Section 22 from Oaxaca. And this repression that we've been facing has been very unjust. Specifically also in Nochitlan, in Oaxaca, the attacks by the state police forces have been very brutal, and so this corresponds to a very brutal repression that's being implemented against the teachers. And what has been the role of NAFTA
and the U.S. Government, U.S. military in Mexico, and how has it affected the Mexican working class? ¿Cómo eso ha afectado al pueblo trabajador mexicano, el NAFTA y la participación del gobierno norteamericano y los militares norteamericanos en contra de México? Bueno, pues lo que nosotros consideramos es que la participación tiene que ver con la implementación de estas políticas, ¿no? Las políticas, las 11 reformas que se proponen en México responden a proyectos o megaproyectos que se tienen planteados desde acá, ¿no? Podemos hablar desde el Tratado de Washington hacia acá. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que toda esta implementación pues responde a esas propuestas que se hacen de acá. Quienes las representan directamente pues son los empresarios, ¿no? En este caso en México son quienes están insistiendo en que se tienen que meter todas estas políticas que nosotros hemos considerado como neoliberales. So basically, the participation that you mentioned has to do, and actually the policies that are being implemented have to do with the projects and the mega projects, for example, like the 11 reforms that are being presented in Mexico have to do with these different treaties that they have with Washington. In fact, the ones who are representing Washington in this respect would be the ruling, the empresarios, the leaders of industry, the industrial leaders of industry, and the ones who are putting forth these policies, and they're ones that are trying to have these reforms implemented. And the policy of NAFTA was to privatize large sections of the wealth of Mexico. Carlos Slim became a leading billionaire because of his control of the telephone company. So what is the effect in Mexico with the wealth of Mexico basically being taken over by private capitalists and U.S. multinationals? Lo que tiene que ver con la riqueza está concentrada solamente en el 1% de la población y el otro 99% estamos en condiciones muy críticas, ¿no? Aquí dentro de todas estas condiciones hay que hablar que hay gentes que carecen de lo más esencial, ¿no? Como acceso a una canasta básica o a un empleo y bueno, creemos que es una contradicción, ¿no? Porque nosotros estamos viendo esa realidad que hay en México y no creemos lógico que sea esa gente, en este caso, ¿no? Slim, quienes están gozando solamente de las riquezas de los trabajadores del pueblo de México. Well, yes. So basically, we've seen the same thing. And wealth, the wealth is concentrated in the 1%, and 99% of the rest of people are living under very critical situations, critical circumstances. In fact, there's a large percentage of people who are suffering because they don't have what would be considered a basic income, a basic level of conditions of living. Also, the issue of unemployment. This is the reality that Mexico is facing, and it's not. We consider that completely to be unjust. That Carlos Slim happens to be enjoying the wealth that is on the backs of the people who are struggling in Mexico. Now, one of the aspects of NAFTA was the removal of the Ajitas privatization of agricultural land. And particularly ethnic communities, indigenous people in Mexico, Oaxaca, were heavily affected by this. And how has that affected education, the removal of people from their land in Mexico as a result of privatization and the change of the Mexican Constitution? Bueno, en el tema de la educación, nosotros también creemos que hay una tendencia privatizadora. A esto tiene que ver con que
Ahora los padres de familia en México se tendrán que hacer cargo de los costos de cada una de las escuelas. Esto es una situación difícil porque sabemos que las condiciones de vida en México son muy de pocas oportunidades, ¿no? Entonces, cuando vienen e implementan todas estas propuestas educativas que llevan a la privatización, los niños, sobre todo los hijos de los campesinos, los hijos de la gente indígena, bueno, los más pobres del país, son los que llevan todas estas consecuencias de estas reformas que se están implementando, sobre todo de la educativa. So in the educational area, we've definitely seen a tendency towards privatization. For example, a lot of these proposals that they're implementing, that they want to implement, would leave the parents in charge of having to pay economically for their children to be able to go to school. And we're talking about people who are living in very, very poor conditions in Mexico with very little opportunities. And so the implementation of this is affecting the privatization of this education is going to be affecting negatively the children, the peasants, the children of the peasants, the working, the poorest of the poor, who are basically going to be left without any kind of recourse. Ajá, tenemos escuelas que tienen muy pocas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el gobierno está muy interesado en meter tecnologías en la educación, pero las tecnologías en educación también es una incongruencia porque hay escuelas que no tienen ni siquiera acceso a la luz eléctrica. Entonces, ¿cómo podemos meter o llenar de computadoras o de estas tecnologías una escuela cuando no hay la respuesta? Entonces, nosotros exigimos, ¿no?, una educación que sea integral, una educación humanista, una educación que pueda brindarse a acondicionarse también a cada una de las necesidades que hay de los diferentes sectores que tenemos en México, ¿no? Y de la diversidad cultural también que existe en nuestro país. So there's also this situation where in Mexico we suffer from situations where there's many schools that have very poor conditions, and so there seems to be very incongruity or situations where this so-called educational reform talks about including educational technology and things like that. However, we find that to be very difficult because a lot of these schools that we're talking about don't even have any electricity to begin with. So our demand is that the education that be given be a humanist education, be a more holistic, more integral education based on the actual needs and of each of the different areas, and also based and taking into consideration the cultural diversity of the different areas that we're dealing with in Mexico as well. Now, the United States ambassador visited the president of Mexico, and the president of Mexico was recently in Canada. Are you surprised that the United States government has not protested or shown any concern about the massacre in Oaxaca of teachers that took place? Ahora, el embajador de Estados Unidos fue a México y se encontró con el presidente de México, y también el presidente de México fue a Canadá. ¿Usted está sorprendido del hecho que el gobierno de Estados Unidos o el presidente de Estados Unidos no respondió, no habló acerca de la masacre que ocurrió a los profesores en Oaxaca? ¿Está sorprendido usted de eso? Creo que no nos sorprende en realidad. Nosotros sabemos que lo que está pasando lo está provocando el gobierno, ¿no? Y el gobierno lo hace con una intención de defender o de procurar lo que se le esté dictaminando desde otros lugares, ¿no? Entonces, no nos sorprende en realidad. Sabemos que lo que pasa a veces creo que no les interesa a los gobernantes o a los políticos, al contrario tratan de esconderlo, ¿no? Y de negar esa realidad que está pasando, o en este caso lo que pasó en Ochitlán. Well, no, to tell you the truth, it doesn't really surprise us at all. It's we know that what the government is doing is basically being dictated by other areas, other places, and they're not interested in what's going on there. In fact they want to hide it or deny what happened. In this case, what happened in Oaxaca, they're not interested at all. And the government or the politicians.
Ajá, y bueno, pues el comentar que lo que pasa en Oaxaca, pues tiene que ver con toda una ola de represión que ha vivido el movimiento social. En este caso, la CENTE, el movimiento magisterial, pues hemos vivido todo esto, ¿no? Pero recordando, haciendo como un balance de los hechos, para nosotros el hecho de lo que pasó en Ayotzinapa con los 43 tiene que ver ya con uno de los primeros indicios de esta reforma, ¿no? Del golpe, la desaparición forzada de nuestros compañeros que no sabemos dónde están, tiene que ver con todos estos crímenes que se están cometiendo. Así ha venido una serie de bajas de nuestros propios compañeros del estado de Guerrero, del estado de Veracruz, del estado de Chiapas, que no se han escuchado en la prensa, que no se han dado a conocer, pero que aún ahí estamos dándonos cuenta de cómo estos compañeros perdieron la vida por defender la educación pública. Para nosotros esto es completamente difícil, ¿no?, de explicar. Okay. Also, to talk more about Oaxaca, but putting it in within the framework, we consider that is within the same framework of a wave of repression that has been going on against the social movements, which the teachers union, the CNT, has been a part of. And if we look at the balance of if we look at all the different things that have happened, we consider that the forced disappearance of the 43 teachers, students from Ayotzinapa was one of the first references or one of the first acts of repression that has attacks against the social movement that has happened, and we don't know we still don't know where they are. Also, this is part of all the different crimes that the state is committing against the social movements, and a lot of our own teachers have also suffered deaths in Guerrero, in the state of Guerrero, in Veracruz, also in Chiapas, things that the media has not mentioned at all, and we consider this to be very something very difficult to deal with. Now, the United States has spent billions of dollars to arm and train the Mexican military and police to fight drugs. What has been the real effect on the working people of Mexico of U.S. military arming and training of the police and military in Mexico? ¿Cuál ha sido el efecto real sobre el pueblo mexicano, los trabajadores mexicanos, sobre sobre el hecho de que Estados Unidos ha estado armando y entrenando militarmente a los militares y también a la policía en esta lucha contra las drogas? Supposedly to fight drugs. Supuestamente para luchar contra las drogas. ¿Cuál ha sido el efecto? Bueno, pues mira, el tema, ¿no? Es un tema complicado, pero yo he de mencionar una cosa. Aquí pareciera que el tema del luchar contra la delincuencia se ha quedado completamente rebasado, ¿no? El gobierno ha estado totalmente concentrado con nosotros los maestros, llenando de policías, cercando completamente los diferentes edificios de policías. Nosotros creemos que es absurdo, ¿no? Porque entonces esta lucha es en contra del pueblo, ¿no? Porque en realidad no está atacando donde realmente está el problema. Nosotros lo vemos cada vez que salimos a una marcha, a una manifestación, que no tenemos acceso. Anteriormente podíamos llegar al Zócalo de la Ciudad de México, ahora no lo podemos hacer. Nos detienen unas cuantas cuadras antes de llegar para evitarnos el paso, y es una excesiva fuerza policíaca la que está ahí resguardando estos espacios para que nosotros podamos avanzar. Yeah, the situation it becomes very complicated because, first of all, it seems that under the guise or under this so-called struggle against delinquency, when in reality the government is really not putting its efforts in that direction. Rather, it's attacking the teachers with incredible police contingencies, even police surrounding buildings. We consider this to be very absurd, and we consider this to be basically a fight and an attack against the people. In fact, any time when we go out to march, whereas before we were able to march into the Zócalo, the center area, and the DF, now that we don't even have that access to that anymore. They stop us a few blocks away with an incredibly large contingent of police, absurdly large contingent of police. And the militarization
of the police, the use of helicopters to attack your members and to attack the people in Mexico. Is this a recolonization of Mexico by the United States, which is supporting the use of the military against the people of Mexico and the teachers in Mexico? Mexicano y los profesores mexicanos como una recolonización. ¿Usted considera eso? De parte de Estados Unidos. Lo que alcanzamos a ver con toda esta intención que se tiene es como en un primer momento como estar sembrando el miedo en el pueblo mexicano, porque sí, efectivamente, ¿no? Ahorita creo que la lucha, la pelea del gobierno es contra el movimiento social, contra aquellos que estamos alzando las voces diciendo, ¿no?, que no estamos de acuerdo en la implementación de esta reforma. Entonces, sí hemos tenido nosotros en nuestras filas cuando estamos marchando la fuerte, como les digo, movilización policíaca, pero también hemos visto helicópteros que nos sobrevuelan, como todo en un acto de intimidación, ¿no?, hacia los que estamos en la lucha. Nosotros reprobamos completamente estos actos del gobierno y bueno, al contrario, lo que exigimos nosotros es un diálogo, pero en la vía de lo correcto de un diálogo, no esa respuesta que el gobierno nos da con la represión o con la intimidación de toda esta policía que está desplegando. So what we've been seeing has been, with respect to their intentions, has been to try to instill fear in the people of Mexico. So yes, I think that it is effectively a fight that the government of Mexico has against the social movements, especially against those of us who lift our voices against this educational reform. And we see that in the during the marches, when we see this large contingency of police and helicopters around us, and we consider that intimidation acts to try to stop us from struggling, and we denounce this completely. What we've been asking for has been a dialogue with the government, but we want a dialogue that is a correct dialogue, not via intimidation. Well, the U.S. government is a capitalist government. The Democrats and Republicans are capitalist parties. And the government of Mexico is a capitalist government, supports capitalism. Do you think that you're going to be able to get a defense of your public education with this present government, since it represents the capitalists? ¿Usted piensa que va a poder obtener una respuesta de parte de este mismo gobierno mexicano capitalista para poder defender sus derechos a la educación pública? ¿De parte de este gobierno piensa que va a poder lograr eso? Bueno, pues nosotros nos hemos estado movilizando precisamente buscando, ¿no?, la forma de encontrar una respuesta. Efectivamente, el gobierno pues se muestra siempre servil a al quien le está mandatando que se tiene que aplicar esto, pero aún así nosotros decimos, bueno, pues tenemos que luchar, tenemos que seguir encontrando, buscando los caminos para poder seguir defendiendo la educación en nuestro país. Y bueno, nosotros acá lo que estamos exigiendo es que a la educación se le destina solamente un 3% del Producto Interno Bruto. Nosotros pedimos que se le destine el 12%, ¿no? Pedimos que haya mejores condiciones para los trabajadores y oportunidades que nos puedan dar la posibilidad de seguirnos preparando, de seguir estudiando. Pero también buscamos tener un modelo de educación que realmente le sirva al pueblo de México, que sea la educación que necesitamos los mexicanos. Y es ahí donde nosotros estamos tomando camino para ir, seguir sosteniendo esta lucha. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tendría que ser desde la educación, ¿no? Cómo desde ahí vamos a ir haciendo esta transformación que requerimos, aunque sabemos que la educación pues no va a cambiar el mundo, pero sí vamos a incidir en las personas que puedan hacerlo. Well, what we've been doing basically is we've been mobilizing and organizing among ourselves as much as we can and looking for some kind of response. We have basically, we know that the government is following orders from those that it serves in order to implement this their reforms. But we're going to keep on struggling and fighting and to defend public education in whatever way we can. One of our other points is that right now the government is only using
3% of its gross domestic product towards education. And so we're struggling so that it uses 12% of that towards education. Also, we're struggling for better conditions, better opportunities, so that people can become better prepared and get better education. What we're also fighting for, however, is we're fighting so that the change in the educational model, and an educational model that would serve the people of Mexico, and also we also know that how is this going to happen? Well, we're struggling from the educational realm. We know that that's not going to necessarily change the world, but we do know that we can fight from this area. Que van a luchar desde el punto de vista educacional y que saben que eso no va a transformar el mundo, pero ¿qué? Pero puede transformar a las personas que lo van a hacer. But it can actually make changes in the people who are actually struggling as well. The fight is as well. It could make changes within each person. And the Electricians Workers Union has also come under attack. The Army privatized energy, and they surrounded the union office, the electricians union, to try to break the union. What is the state of the independent trade union movement in Mexico, and is it growing? Are workers building more and more independent unions, and are they uniting to mobilize against these attacks, privatization? Entonces, también la Unión de Electricistas Mexicanos también han sido atacados por parte del gobierno cuando el gobierno privatizó la energía, incluso hasta rodearon el edificio del sindicato de la Unión de Electricistas, y han estado bajo mucho ataque también. ¿Cuál es el estado del movimiento sindical independiente en México? I'm not sure if I got everything, but okay. What is the role of the independent trade union movement? Your union is an independent union. It's not part of the government, and there are independent unions that are fighting the privatization, fighting against privatization, against the policies of IMF and NAFTA. El NAFTA también, el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es el estado de las uniones independientes de su país? Bueno, pues nosotros sabemos que es difícil la situación, sabemos que no vamos a la mejor a conseguir muchas de las cosas, ¿no?, que con el gobierno, pero entonces buscamos nosotros cómo nos vamos articulando en luchas, sobre todo con esas coincidencias que tenemos, ¿no?, de ser luchas de izquierda, que buscamos los espacios para seguir creciendo, para seguir sumándonos, y bueno, con los compañeros del ESME pues hemos sostenido una lucha desde el 2008 que ellos han estado agraviados, y bueno, vamos viendo y reconociendo que en muchas de las cuestiones sí es posible ir haciendo cambios o transformaciones, ¿no? We know that it's very difficult, and we might not get everything that we've been fighting for from the government, but we also know that the struggle means to connect with each of us in different sectors within the left to create these spaces and to continue growing. For example, we've been connected with the electricians unions of Mexico since 2008, which they've been attacked from then. And so we know that we need to connect and join forces and struggle together as much as we can. And your visit to the United States and to San Francisco, what are you trying to build links with the teachers here, and what have you found out and discovered in your visit to the labor movement here in San Francisco and at the labor convention of the California Federation of Labor? Have you, anything new, and what's the response of the workers and teachers to your trip here? Okay, la visita que usted ha tenido aquí a Estados Unidos, a San Francisco en particular, y usted básicamente han estado tratando de crear lazos y conexiones y todo eso con los profesores aquí. ¿Y qué es lo que usted ha descubierto acerca del movimiento sindical de aquí? Sobre todo después de haber estado en la convención hoy día de la Federación de la Unión de California, de la Confederación de Sindicatos de California. ¿Qué es lo que ha sido su experiencia? ¿Qué respuestas usted ha recibido hasta el momento?
Ujú. Bueno, pues para nosotros es muy grato, ¿no? Encontrarte movimientos acá en Estados Unidos, porque a veces uno desde allá piensa o cree que dentro de estos espacios no hay estas luchas o esto, ¿no? Pero entonces encontrarlos reunidos como hace un momento en la Confederación te da otra imagen de la vida que se vive política acá en este país. Nosotros creemos que es muy importante lo que están haciendo los diferentes sindicatos y cómo se están articulando desde este espacio. Para nosotros nos da una lectura diferente y creemos, ¿no? Bueno, al menos a mí en lo particular me da esa lectura de ver cómo se está organizando y cómo sigue resistiendo la gente y haciendo propuestas también desde acá, desde este país. So for us and for me, I'm very happy, and it pleases me a lot that to see how the United States and people are mobilizing and moving and organizing in the United States. Because sometimes when you looking at from afar, you sometimes might wonder whether or not there's any struggle going on from out. But it has given us. Given me a different image regarding what the political life of in this country, and it shows me that there's a lot of movement, a lot of connections being made, a lot of organizing, and it gives us a lot of hope, and that people are organizing, they're resisting, and they're also presenting important proposals for making change. And the United States now, there's a rise of nationalism. Trump calling for building a wall between Mexico and the United States, and saying that the Mexican government really controls the United States government in negotiations. And Mexican workers are blamed for the economic crisis in the United States. This rise of nationalism and racism and xenophobia, who's really responsible for this crisis? Bueno, pues la crisis que estamos viviendo, yo creo que es una crisis que no es solamente a nivel México, a nivel un país, no, sino es una crisis mundial. Y aquí pues tiene que ver todos esos organismos que son los que se están encargando de manejar o dictar las políticas para cada uno de los diferentes países. Nosotros vemos con tristeza, ¿no? Que como dices, ¿no? Poner muros para separarnos en un país o en otro, poner estas fronteras y sobre todo no negarnos el paso a los mexicanos para estar acá. Nosotros respaldamos completamente las luchas de los migrantes de acá de este país y bueno, pues creemos que a fin de cuentas quien sigue haciendo el trabajo o quien sigue sosteniendo un país para que esté trabajando, pues son todos esos trabajadores, ¿no? Que lejos de la frontera son quienes están sosteniendo a cada uno de los diferentes países. So we feel that the crisis in reality is not really just Mexico or any particular country, but rather it's a worldwide crisis that's going on, and it's being dictated or organized by the different politics of special these entities that are dictating these policies towards these different countries. And so we call this to be, we find this to be really sad, that that the call for walls and denying Mexicans the right to come here. We support wholeheartedly the struggle of the migrants and the immigrants in this country who, if you consider all the work that they do beyond the borders, that they're actually helping to sustain these different countries where they work in. And recently, over the last several years, a large number of children, mothers, have been escaping Central America, the war. What responsibility does the United States have for the military dictatorships, the wars going on in Central America that are forcing people to escape for their lives? Pareciera que estábamos viendo un tema de desplazados a nivel mundial, sobre todo en América Latina. Estamos viendo cómo la gente sale aterrada, sale espantada, con miedo,
de sus países y bueno, buscando oportunidades o condiciones mejores para sí mismos y para sus familias. Nosotros creemos que si hay alguna responsabilidad, ¿no? Por parte del gobierno por seguir, bueno, en el caso de muchos países de América Latina, militarizando y llenando con tropas los diferentes países. Nosotros creemos que sí es necesario hacer exigencia de que se salgan las tropas de estos países y bueno, pues permitir a cada uno vivir en la forma que cada quien considera que sea la mejor según la región en la que se encuentra. So yeah, we consider that there's been like a major displacement problem going on worldwide and also in Latin America, where there's many people that have had to leave their countries in terror, to be able to escape with their lives, and also maybe also some looking for better opportunities to be able to survive the difficult conditions under which they live under. We believe that the government, yes, is responsible for this, and especially the fact that it has militarized many different countries with their troops, and so we demand that these troops leave and to allow each of the different countries to find ways of being able to resolve the problems without this interference of troops. And the wealth of Mexico. Mexico is a rich country, many resources. It seems that the wealth should provide a good life for the people of Mexico. Is this a system problem? Is this a system problem? Bueno, creemos nosotros, ¿no? Quienes estamos en la lucha, que efectivamente nuestro país tiene las condiciones para que nosotros podamos, tener cada uno de los mexicanos una vida más digna. Pero al contrario, no encontramos eso, lo que encontramos es desempleo y como consecuencia de este desempleo, pues pobreza, ¿no? En diferentes aspectos, una pobreza generalizada que es la que estamos, encontrando. Entonces nosotros creemos, por eso seguimos luchando, pensando en que nosotros pudiéramos tener como mexicanos mejores condiciones de vida, mejores condiciones los trabajadores y bueno, pues los que no son trabajadores que pudieran tener acceso a un empleo digno, a un empleo donde puedan solventar sus necesidades más básicas. Yeah, we those of us who are in the struggle believe that we within Mexico, Mexico has the conditions to be able to, for each Mexican to be able to live a dignified life. But on the contrary, what we find is a massive unemployment and poverty that's become completely generalized. In other words, it has spread out quite a bit. And that's why we struggle. We're struggling so that we can reach that point where we could have a dignified life and have access for all the workers, and also for those that are not working, to be able to provide them employment so that they can have access to the services and things that they need. And what would you like to say to the American working people, the unions and massive working people in the United States? ¿Qué es lo que le gustaría decir al pueblo norteamericano, las uniones y todo eso de las personas que están aquí? ¿Qué es lo que quiere decirles a ellos? Bueno, pues lo que comentaría no es que en este momento necesitamos, así como está el mundo atravesando por tantas dificultades, desde cada uno de los diferentes regiones es necesario que nos solidaricemos en las luchas, que defendamos pues ahora sí que nuestro derecho, ¿no? A una vida digna desde cada uno de los diferentes países. Nosotros creemos eso. Y también a los trabajadores, bueno, pues que veamos las condiciones que tenemos cada uno de los diferentes países y busquemos esa forma de pues de seguir enlazando estas luchas, pero haciendo las demandas que se requieren para que cada uno de los trabajadores de los diferentes lugares, no en este caso de Estados Unidos, de México, tengamos las mejores condiciones, porque en el caso de México, sí las condiciones que tenemos los trabajadores, en mi caso muy particular, hablando de los trabajadores de la educación, son condiciones muy complicadas las que vivimos, sobre todo con los salarios que tenemos, o con la represión que estamos viviendo por parte del gobierno ahora, con esta evaluación y con esta imposición que nos hace, ¿no? Nosotros creemos que debe de haber mejores condiciones y bueno, decimos acá a los trabajadores, o les pedimos también ese apoyo y ese respaldo para denunciar todas las atrocidades que estamos viviendo los maestros en este momento, pero ya en total el pueblo mexicano. Well,
we know that during this period of time, the whole world, the different regions of the whole world, is going through a very difficult time at this moment. And so, what we're asking basically is that to have solidarity in our struggle, and to be able to work together to within each of the different areas to fight for the right to a dignified life. And the workers, the conditions that workers are living in each of the different countries, we need to join forces and to work within each of the different conditions, but to join forces and make our specific demands that have to do with the struggle as well. For example, in Mexico, and specifically in my situation, the educational workers, we are living under a very difficult time, not only with respect to our salaries, but also with respect to the repression, and that has to do with the imposition of the evaluation and the conditions there. So we'd also like to seek support for in denouncing the atrocities that are being perpetrated against our people.